Muchas gracias, Macarena, muchas gracias a todos los que están acá, a la Red Geride por la invitación y muy contento de estar en este diálogo porque además compartimos varias cosas desde otra mirada. Yo les traigo una mirada distinta desde la lingüística, desde la literacidad, es decir, desde qué hacen las personas con el lenguaje, qué hacen las personas con los textos, y un poco también ahí hay puntos de encuentro con Kyoko, con Duniel, así que, y justamente también sobre la preparación, el profesionalismo y la preparación del personal médico. Bien, bueno, para empezar, mi foco ha sido la comunicación profesional. Eh, el siglo XXI requiere de lectores, escritores y oradores expertos en todos los ámbitos, no como antiguamente se creía, donde solamente en el ámbito de las humanidades había que tener buenos lectores y escritores u oradores. Vemos que ante situaciones de desastre es muy importante también una comunicación clara. eh, y me voy un poco a la historia, quise colocar un poco acá el escudo de la Real Sociedad Británica de Ciencias, ¿no es cierto?, cuyo lema es nullus in verba, nada en palabras, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo existe esta tensión constante entre el lenguaje y la ciencia, donde efectivamente el lenguaje ha sido y es muy importante para la medicina, para todas las áreas de la salud, y en ese sentido, efectivamente, el obispo Wilkins en el siglo XVII no pudo cumplir con su lema, ¿no es cierto?, que él quería formar y crear un lenguaje sintético para la ciencia, y eliminar el uso del lenguaje corriente y cotidiano. En ese sentido, entonces, bueno, los desafíos del siglo XXI que implican que la formación de los profesionales eh, actual, ¿no es cierto? Todas las profesiones requieren el desarrollo del discurso, de las competencias discursivas, dado que se tienen que enfrentar a escenarios ambiguos y complejos, justamente, ¿no es cierto?, diferentes tipos de emergencia. Se requiere de actualmente de los profesionales, ¿no es cierto?, de todas las áreas, persistir más allá del fracaso y comunicarse a través de diferentes culturas. Eso hace efectivamente que tengamos que llamar la atención frente a los textos. Eh, Halliday, en un estudio muy interesante, clásico sobre el lenguaje de la física, hablaba que, cito a Halliday, me concentraré en lo que me parece ser el síndrome prototípico de rasgos que caracterizan el inglés científico. Y lo que espero sugerir es que podamos explicar cómo evolucionó esta configuración siempre que en primer lugar consideremos los rasgos en conjunto en lugar de cada uno por separado, y en segundo lugar que estemos preparados para interpretarlo en todos sus niveles en términos léxico-gramaticales, semánticos y sociosemióticos, que implica, es decir, situacionales y culturales. Entonces, el discurso en el ámbito de la salud constituye un discurso de especialidad en cuanto es creado y compartido por expertos y está temáticamente marcado por tópicos propios de la comunidad. Además, se transmite por medio del lenguaje especializado, caracterizado por la presencia de unidades terminológicas. Ahora bien, tanto la comprensión como la producción de este tipo de discurso requiere del desarrollo de operaciones particulares, intelectuales particulares, dominar la terminología, relacionar conceptos abstractos y vincular formulaciones teóricas con ideologías, todas operaciones cognitivas relacionadas con la adquisición y el desarrollo del denominado conocimiento terminológico, los términos propios del área de la medicina, pero eso no es todo y no es lo único. A propósito de lo que hablaban Kyoko y Duniel, me entró en relación, claro, esta preparación que tienen que tener el odontólogo para la comunicación efectiva, y pensaba también efectivamente en el ciclo de vida de los documentos, cómo también tiene que tener una preparación importante para poder elaborar y desarrollar documentos
¿no es cierto?, donde pueda compartir su experticia. Los textos entonces de especialidad los podemos definir como un conjunto de textos que se distinguen y se agrupan en torno a temáticas específicas, no cotidianas, en las cuales se exige experiencia previa, disciplinar de sus participantes, formación especializada en un ámbito, en un dominio conceptual particular de la ciencia y de la tecnología, y en este caso específico yo me he estado concentrando, ¿no es cierto?, en el lenguaje médico y de la salud, y en el lenguaje técnico y científico, y efectivamente en aquellos aspectos eh, retóricos, ¿no es cierto?, de conformación de los textos, que va más allá de solamente dominar una terminología específica. Hace, ahora en marzo terminé justamente un proyecto sobre el artículo de revisión médica y efectivamente ahora estoy justamente interesado en esto, un estudio exploratorio, una primera exploración de poder ver efectivamente cómo los expertos en el área de la medicina comparten su experticia hacia otros equipos médicos y hacia la comunidad, ¿no? ¿Cómo es esta interacción en términos del discurso? Para eso tenemos que ir a los géneros del discurso, ¿no es cierto? Hacia ir a los textos especializados llegamos necesariamente a los textos, a los géneros del discurso, que se define básicamente como un proceso social, actividades orales, comunicativas, orales y escritas, sociales, orientadas a una meta, que nos permiten cumplir con tareas culturalmente relevantes. Es decir, el análisis del discurso se pregunta, se hace preguntas sociales, ¿ah? Es decir, que no son lingüísticas, pero efectivamente la respuesta es a través de lo lingüístico, ¿no? A través del estudio de los textos. Eventos comunicativos caracterizados por sus patrones, sus características comunicativas, sus propósitos, su estructura, estilo y contenido. En ese sentido, entonces, me he interesado en los géneros del discurso, es decir, qué leen, qué escriben los profesionales en el área de la salud, ¿ah? Buscando una mirada de los géneros más allá de la mirada clásica, ¿no es cierto?, que se pregunta por el propósito cultural de los textos, agregando una mirada tipológica, es decir, que nos permita clasificarlos, entenderlos como procesos sociales que están realizados institucionalmente en contexto específico, pero también desde una mirada topológica, es decir, que se pregunta por las características comunes, los parentescos, las semejanzas entre los textos, cada uno de los textos. Eso me lleva efectivamente entonces desde esta mirada a preguntarse, bueno, ¿qué hacemos con los textos? ¿Cómo podríamos clasificar? ¿Cuáles son estos procesos sociosemióticos que vamos desarrollando con los textos? Y es decir, el proceso sociosemiótico que eh, eh, realiza, ¿no es cierto?, y se origina gracias a un contexto determinado, ¿ah? Y así tenemos, en este sentido, ¿no es cierto?, tenemos diferentes propósitos que se van cumpliendo como habilitar, explorar, reportar, recrear, compartir, hacer, explicar con los textos, habilitar, efectivamente, cómo los textos habilitan. Dentro de esto, justamente en el área de la recomendación es donde he querido empezar a indagar, a hacer una primera exploración, qué sucede con los textos, ¿no es cierto?, que recomiendan y que habilitan, justamente entregan instrucciones, regulan, dan consejos en situaciones de desastre, ¿no?, en situaciones de emergencia. Entonces, para eso, dos géneros del discurso que son interesantes, que he comenzado la exploración. Uno es efectivamente uno más orientado hacia entre expertos, la nota técnica, la nota técnica como una representación además del discurso, de la política pública del ministerio, ¿no es cierto? Donde
predomina y está fundamentalmente desarrollándose un proceso sociosemiótico de habilitar y recomendar. Y mientras también escuchaba a los colegas de la sesión anterior, efectivamente estuve buscando, no he recolectado todo el corpus, pero estuve buscando en el área de la salud, no encontré la página de la DIPRESE, ¿no es cierto?, de la División de Prevención y Control de Enfermedades, eh, recomendaciones de la salud bucal en contextos de desastre. No encontré, no sé si existen sería muy buena tenerlas para justamente también incluir la odontología en este corpus, ¿no? Así que ahí después conversamos. Este proceso entonces semiótico de habilitar y recomendar. Y por otro lado, justamente también dentro de la DIPRESE, la cápsula educativa, el material instruccional, ¿no es cierto?, donde es interesante poder analizar estos géneros, este género de la cápsula, las cápsulas de autoaprendizaje sobre los cuidados de salud mental, por ejemplo, en situación de riesgos de desastre, donde el proceso sociosemiótico fundamental es recomendar, exponer. Y efectivamente, claro, un primer paso es enfrentarse, hay que enfrentarse a los textos. Como lingüista, para mí es fundamental que tengo que primero enfrentarme a los textos, pero después justamente una siguiente fase es saber cómo las personas que son los usuarios de estos textos lo están recibiendo, ¿ah? Cómo están utilizando ese conocimiento, esa experticia que se está compartiendo. Eso me lleva a preguntarme por la recomendación profesional, como una operación textual que es fundamental, que se le ha dado poca atención en la investigación, y también lo conecto efectivamente con la enseñanza universitaria, cómo estamos enseñando a generar recomendaciones, a escribir, a producir. La recomendación se trata, pues, ¿no es cierto?, como en los términos que plantea Estrella Montolío, de textos expositivos que tienen como objetivo más o menos explícito recomendar una determinada acción, que a menudo es difícil y conflictiva, más aún en contextos de crisis, por lo que suelen contener también mecanismos de carácter argumentativo. Y ese trabajo, ese esfuerzo retórico del escritor, que va a involucrar también el posicionamiento, cómo efectivamente aparece en los textos este escritor, cómo se va construyendo la experticia, cómo se va construyendo estos elementos, justamente me llevan a estas preguntas: cómo se construye discursivamente la recomendación profesional, qué marcas lingüísticas se utilizan para expresar la valoración del escritor, cómo se comparte la experticia hacia a los equipos de salud, entre los equipos de salud y hacia la comunidad. Son preguntas, ¿no es cierto?, que me surgen y que me interesan dentro, que son motivo de mi área de investigación. Y ahora efectivamente, solamente a manera de muestra para iniciar la conversación, me concentré en las marcas lingüísticas para expresar la valoración, porque efectivamente quizá es algo que, digamos, en el diálogo interdisciplinario, digamos, es algo que puede costar más, en el sentido que un profesional del área de la salud en general tiene un conocimiento abundante, eh, discursivo, abundante, ¿no es cierto?, de los textos de su área, pero generalmente implícito. Y efectivamente eso invisibiliza cómo está funcionando el discurso y cuáles son los mecanismos finos de escritura académica, de escritura científica, qué mecanismos finos están jugando, cómo estoy interactuando, construyendo la relación interpersonal en el texto. En ese sentido, entonces, un instrumental analítico que, digamos, tiene bastante rendimiento y que ha sido bastante utilizado, que me sirvió para ir comenzando en el análisis, es la teoría de la valoración, que justamente se pregunta sobre los recursos que utilizan, ¿no es cierto?, que se utilizan en el texto para evaluar, para valorar,
Y en este caso me concentré solamente en la tercera dimensión dentro del sistema de la valoración, que es la gradación, que es un espacio semántico de escala que está relacionado con la manera en que los hablantes o los escritores intensifican o disminuyen la fuerza de su enunciado y gradúan, desdibujando o agudizando el foco de sus categorizaciones semánticas. La gradación puede incidir en la actitud y en el compromiso. Los recursos graduables permiten modular el impacto interpersonal que producen los enunciados emitidos por el locutor. Sirven para afinar la expresión de juicios y apreciaciones, para subir y bajar el volumen de los sentimientos y para aumentar o disminuir el rechazo o la asunción de otras voces. ¿Ah? A que podríamos decir, no, el lenguaje científico no tiene marcas subjetivas, no hay marcas de subjetividad, ¿no? eh, Efectivamente, ¿no es cierto?, cómo se gradúa, cómo se intensifica. Gracias a estos elementos intensificadores o atenuadores, los enunciados y el léxico, con su correspondiente orientación positiva o negativa, se convierten en significados que permiten conducir de forma más rotunda a la conclusión que desea el receptor y si se logra o no se logra el propósito eh, comunicativo, ¿no? Y todo el esfuerzo retórico. Eso nos lleva justamente a desplegar con mayor detalle, ya un detalle, digamos, que no voy a presentar acá porque, digamos, es ya demasiado técnico, ¿no es cierto? Pero a desplegar con mayor detalle el sistema de la gradación, ¿no? De la gramática sistémico-funcional. Entonces, en el corpus encontramos los siguientes recursos léxicos y gramaticales que son interesantes ir explorando y también justamente después tener esta corroboración y este diálogo con los expertos. Uno es entonces eso me llevó a explorar el contexto y a ir navegando por los textos para efectivamente tener esta primera aproximación hacia donde quiero llegar, que es la literacidad, ¿no es cierto? La necesidad de desarrollar una literacidad en salud también en contextos de desastre. Acumulación de adjetivos con un significado próximo, por ejemplo, en las notas técnicas. Como recuerda Serpa, la presencia de términos semánticamente emparentados es uno de los recursos que crea efecto de intensificación, ¿no? Los juicios positivos o negativos se ven enfatizados por el uso de esta estrategia de recomendación profesional, por ejemplo, diagnóstico acertado y razonable, atención cuidadosa y detallada, de forma minuciosa o metódica, o bien angustiosa e insegura situación, etcétera, nos permiten efectivamente ir entendiendo estos adjetivos dentro del contexto de la nota técnica, ¿no? Dentro de una de una cápsula educativa, ¿ah? eh, separada, integral, dinámica, secuencial, que empieza, ¿no es cierto?, eh, a ir construyendo por acumulación estos significados que efectivamente hay que preguntarse los destinatarios legos, no expertos, ¿no es cierto?, cómo desarrollan esta cápsula, cómo reciben esta cápsula. Adjetivos con un componente intensificador. En las notas técnicas, grave es un adjetivo muy importante. Los adjetivos con componente identificador se tratan de adjetivos calificativos que expresan los grados extremos de una cualidad o propiedad, por lo que se han denominado polaridad. ¿Ah? Preguntarse efectivamente también por la polaridad positiva, negativa. Este tipo de adjetivos que se sitúan en el extremo superior de la gradación y por lo tanto intensifican la fuerza semántica del sustantivo al que acompañan, se han utilizado sobre todo para hablar del estado inicial del paciente y del resultado de la actuación médica o posible actuación médica. Con el uso de estos adjetivos, el emisor amplifica tanto la negatividad o la positividad de la evaluación como la carga semántica del argumento que le permite llegar hacia la conclusión deseada y al objetivo intentado. Además de grave, encontramos agudo, severo, irreversible, crónico, profundo,
que suelen aparecer con mayor frecuencia en posición postnominal, luego del sustantivo, con una construcción que realza la negatividad. El adjetivo grave sería la marca más frecuente en este tipo de géneros. Y en la cápsula también podemos encontrar este recurso a través, ¿no es cierto?, de adjetivos como afectadas, continuas, complejas, seguros. Otro recurso son los verbos modales que aportan una intensificación de propuestas. La intensificación de propuestas, por ejemplo, a través de los verbos modales como deber en español, que se indica con mayor intensidad la obligación del profesional en esta recomendación, o con el verbo poder, la existencia de una alternativa mejor en el momento de los hechos. Ahí podemos encontrar, ¿no es cierto?, estas expresiones, esta modalidad deóntica que obliga efectivamente o que abre mayor espacio para efectivamente tomar decisiones. Y efectivamente de esta manera, cuando se intensifica un atributo, efectivamente la implicación es que debe interpretarse evaluativamente. O en una cápsula también podemos encontrar cómo podría estar. Un cuarto elemento son, y con esto ya voy finalizando esta parte, los determinantes indefinidos y adverbios de cuantificación, donde podemos ver que estas presencias, estas unidades léxicas inscritas en la semántica de la cantidad o la globalidad, acentúan el valor del lexema o enunciado al que acompañan. Por ejemplo, en español todos, diversas, multitud. Martin y White los denominan maximizadores a estos elementos que construyen valores altos de la escala, como el grado más alto posible de intensidad, como también absolutamente, totalmente, siempre deben estar, los equipos deben estar, ahí hay acumulación de recursos altamente pendientes de responder a las necesidades básicas de las personas. En la cápsula, ¿no es cierto?, también podemos encontrar este tipo de diferentes recursos donde se puede justamente apreciar esta, esta, esta visualización de estos recursos. Efectivamente, entonces, esta revisión, una primera aproximación al texto, aproximándonos a estos textos que están en la política eh, pública, ¿no es cierto?, que están disponibles y que son de uso para las diferentes comunidades, podemos en un primer elemento, ¿no es cierto?, considerar que estas opciones de fuerza para subir o abusar o para bajar o suavizar las evaluaciones y afirmaciones se realizan sobre todo mediante elementos que expresan intensidad y cantidad. La primera aproximación al estudio de la valoración en estos géneros sanitarios se trata de una primera aproximación que, aunque poco propicio por su naturaleza a utilizar marcas lingüísticas de subjetividad, es altamente valorativo. ¿Ah? Asimismo, también en el procesamiento, hacia el procesamiento hay que hacerse la pregunta justamente de cuánto está aportando la fragmentación de la información en cada género, porque no mostré un ejemplo concreto, porque digamos de todo el texto, ¿no? Pero efectivamente la información es bien fragmentada y efectivamente a veces intuitivamente se cree que mientras uno entregue la información textual de la manera más sintética y de la manera más punteada, se va a entender mejor. Efectivamente hay varias investigaciones en comprensión de texto que muestran efectivamente la necesidad justamente de integrar los textos, de tener oraciones bien integradas, y muchas veces el punteo puede, esta excesiva fragmentación podría impactar negativamente en la comprensión de la comunidad. Entendiendo que ante situaciones de desastre, efectivamente todos estos textos que están disponibles, potencialmente usables, se activan, ¿no? Y se utilizan y van formando parte
eh, del desarrollo de la literacidad. Contribuir, la idea justamente de esta investigación que estoy comenzando es poder contribuir a un mejor conocimiento de la complejidad discursiva de los distintos géneros en el área de la salud, especialmente cuando la comunicación se enfoca en situación de desastres, ¿no? Y eso efectivamente nos lleva a preguntarnos por la necesidad de esta comunicación clara, de la necesidad de una literacidad crítica ante desastres, entre la necesidad de cuán preparados están los profesionales para poder comprender y para poder producir textos, tanto entre expertos, en generar una comunicación entre expertos y también entre expertos y con el público no especialista que necesita información justamente frente a estas situaciones y efectivamente nos lleva a incorporar a la literacidad en salud este componente también, a esta literacidad efectivamente donde justamente no es solo la relación entre el médico y el paciente, sino que hay varios estudios que muestran, por ejemplo, la brecha léxica que existe entre digamos, la cantidad de palabras que domina el especialista versus, ¿no es cierto?, el paciente y cómo ir generando puentes a través del idioma entre justamente esta brecha, efectivamente con el fin de promover y comprometerse con su estado de salud y con las demandas de salud en diferentes contextos. Eso nos lleva justamente a entender que la literacidad en salud eh, va a aportar a la equidad, por lo tanto, el estudio de los textos y el manejar de mejor manera los mecanismos finos que habilitan la escritura académica, científica, la escritura profesional, efectivamente va a ir aportando a la equidad en la gestión y en la respuesta ante desastres para mejorar el acceso a la información de salud y mejorar la capacidad para utilizar dicha información de una manera eficaz, porque efectivamente los textos están, pero efectivamente hay que pensar también cómo se están recibiendo y cómo se están produciendo. Entonces, efectivamente, a manera ya de cierre, el corazón del discurso, citando a Bernstein, no es orden sino desorden, no es coherencia sino es incoherencia, no es claridad sino ambigüedad, y ese corazón del discurso es la posibilidad de nuevas realidades. Y efectivamente, justamente esta primera exploración nos pregunta, nos interpela sobre la política pública, el nivel de literacidad existente en todo nivel, ¿no es cierto? Multiliteracidades, porque efectivamente una persona, ya sea especialista o sea lego, se enfrenta a diferentes situaciones de comunicación y pensar efectivamente en este capital semiótico. La necesidad del trabajo interdisciplinario que Kyoko y Duniel ya lo habían manifestado, y también efectivamente a nivel teórico es interesante justamente ver, poder indagar más en la escritura profesional, indagar más en los textos que están siendo utilizados por los especialistas, viendo cómo funciona la variación, la hibridación, el posicionamiento que toman en el texto, cómo modulan, cómo modalizan los grados de certeza, probabilidad, la negación, todo lo que significa la prosodia de modalidad y que en el fondo cómo se van construyendo eh, estos textos por acumulación de recursos que posibilita efectivamente que se cumplan estos procesos sociosemióticos o no, que este es el paso de verlo en acción, ¿no? Efectivamente, de qué manera se están utilizando estos textos. Muchísimas gracias.